Bienvenidos, estimados. En esta ocasión les delucidaremos el concepto jurídico del Estado y estará a cargo de los ponentes Reina Calderón Daisy Pamela, Julka Wansha Diana Milagros, Pérez Calani Sergio, Calachua Guamaní Edwin, Suma Choquipuri Ader. A continuación, vamos a realizar una introducción jurídica del Estado. Hoy tenemos la tarea de profundizar en un concepto central para quienes estudiamos derecho, que es el concepto jurídico del Estado. Este concepto no solo nos permite entender cómo se organiza y opera nuestra sociedad, sino que también representa la base sobre la cual se construye todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Para comenzar, es fundamental preguntarnos qué entendemos jurídicamente por Estado. En términos generales, desde la doctrina jurídica clásica, el Estado es definido como una persona jurídica del derecho público, lo cual implica que tiene la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. A diferencia de una empresa o de cualquier organización privada, el Estado cuenta con características particulares que lo diferencian claramente, ¿no? Que es la soberanía, población, territorio y gobierno. Mediante este estudio podemos identificar cómo se distribuye el poder en la sociedad, cómo se garantiza la protección de los derechos fundamentales y cómo se estructura la interacción del Estado con sus ciudadanos. En el caso específico del Perú, analizar este concepto nos ayuda también a comprender el papel de instituciones clave como el Tribunal Constitucional, el Congreso y el Poder Judicial. Para respaldar nuestra conversación de hoy, hemos seleccionado artículos de revistas académicas que nos ofrecen perspectivas jurídicas locales sobre cómo el Estado se concibe y se organiza legalmente en nuestro país. Estos artículos destacan las bases constitucionales y doctrinales que servirán como sustento para el diálogo que tenemos. Para entender con claridad este concepto es necesario abordar inicialmente los elementos constitutivos del Estado, los cuales son la población, el territorio, la soberanía y el gobierno. Estos elementos están claramente definidos y protegidos por nuestra Constitución Política, que es vigente, que está en vigencia desde 1993, particularmente en los artículos 43 al 50, que establecen claramente la naturaleza jurídica del Estado peruano, su organización política y el rol que desempeña en la sociedad. Para ejemplificar con fuentes, quisiera citar brevemente el artículo titulado Historia del Derecho, Estado del Derecho y República en Latinoamérica, publicado por el Poder Judicial del Perú en su revista oficial, donde se establece que el Estado, además de ser una entidad jurídica, es un actor histórico que evoluciona continuamente, adaptándose a las circunstancias políticas y sociales de cada época. Esto significa que comprender el concepto jurídico del Estado también implica entender sus cambios históricos, especialmente aquellos ocurridos tras la independencia y la instauración del Estado republicano en América Latina. Con este panorama general y considerando la importancia de profundizar estos aspectos, ¿no?, específicos, doy paso ahora a mis compañeros, quienes nos brindarán visiones detalladas y particulares sobre cada uno de estos elementos y sobre la naturaleza específica del Estado peruano desde un punto de vista jurídico. Gracias por el pase, ponente Sergio. Les voy a hablar un poco más sobre la población como un elemento fundamental del Estado. Para introducirnos un poco más en el tema de manera tan clara, me va a corresponder hablarles prácticamente sobre el primer elemento esencial del Estado, ¿no? Ya desde una perspectiva jurídica. Hablaremos de la población desde el derecho constitucional y administrativo. Para dilucidar un poco más, la población va a ser entendida como el conjunto de personas que van a habitar de manera permanente en un territorio
constituido por un Estado. Y estas, a su vez, se van a encontrar vinculadas jurídicamente con este. A este vínculo, principalmente, lo vamos a conocer a través del concepto jurídico de nacionalidad, pero también mediante otros vínculos como la residencia y el domicilio. ¿Cuál va a ser la importancia jurídica de este para la población? Nos dice que sin este, el Estado carecería de sujetos sobre la cual ejercer una soberanía y poder aplicar sus leyes. Además, entendemos que la población no solo es un grupo numérico de individuos, sino también este va a ser la base primordial con la cual se va a emitir y dar protección y destinación como último orden jurídico del Estado. Es de ahí que la protección de los derechos fundamentales va a ser una prioridad básica en cualquier sistema jurídico democrático. En el caso de nuestro país, va a ser avalado por nuestra Constitución Política vigente del año 1993, con lo cual este reconoce en su artículo 2 y nos dice, ¿no? Todas las personas tienen derechos fundamentales, lo cual estos van a ser garantizados por el Estado. Entre estos derechos tenemos el derecho a la vida, a la identidad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de libre tránsito, al trabajo, a la educación y a la participación en la vida política del país. ¿Qué quiere decir? Que desde un punto de vista jurídico, el Estado peruano va a asumir la obligación constitucional de proteger integralmente a la población. Si hablamos de población y de nacionalidad bajo la perspectiva jurídica peruana, jurídicamente la población se va a dividir fundamentalmente en dos grupos, tanto en ciudadanos y extranjeros que residen en el país. Si hablamos de ciudadanos, vamos a hablar de individuos con derechos políticos, los como deberes como votar y ser elegido, y así poder también participar en la vida pública. Los extranjeros residentes, estos, bien, no van a poseer nacionalidad peruana, sí van a estar sometidos a la jurisdicción y protección del Estado peruano durante la estancia en nuestro país. En el Perú, la nacionalidad va a ser regulada por los artículos 52 y 53 de la Constitución Política, que nos va a establecer claramente quiénes van a ser peruanos de nacimiento y otros por naturalización. Estos artículos también nos especifican la importancia de la nacionalidad como vínculo jurídico, lo cual nos da derechos y obligaciones frente al Estado. Por ejemplo, la Constitución nos establece que todos los ciudadanos no solo tenemos derechos políticos, sino también deberes, como sería poder pagar impuestos, respetar las leyes y contribuir al desarrollo nacional. Si hablamos de la dimensión social y jurídica de una población, la población tiene una dimensión sociofundamental que influye en cómo éste configura su legislación. Un ejemplo sería, el Estado peruano tiene la obligación constitucional tipificada en el artículo 44, con lo que éste promueve el bienestar general de su población, lo que implica garantizar los servicios esenciales que son la educación, la salud, la vivienda digna, seguridad y oportunidades laborales. Desde una perspectiva jurídica, la población se convierte no solo en un sujeto pasivo del Estado, sino este viene a ser un actor activo
¿Por qué? Porque este participa, influye y exige cumplimiento de sus derechos fundamentales. Para reflexionar un poco más sobre la protección jurídica de la población en el Estado peruano, me gustaría resaltar de cómo el Tribunal Constitucional del Perú ha contribuido de manera significativa en poder reforzar el marco de protección jurídica de la población. Este órgano desarrolla jurisprudencias fundamentales, con lo cual garantiza los derechos constitucionales a grupos vulnerables, reconociendo el derecho al debido proceso. Y a su vez, establece estándares jurídicos para la protección efectiva de los derechos humanos. De esta forma, el Estado peruano ratifica constantemente su obligación jurídica de proteger integralmente a su población. Para reforzar un poco más estos puntos, quisiera citar brevemente un artículo titulado Notas en el concepto jurídico del servicio público en nuestro ordenamiento público, ¿no? Lo cual ha sido publicada por una prestigiosa universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este artículo nos plantea que la protección y la atención a la población van a ser obligaciones jurídicas centrales del Estado, con lo cual este tiene el deber de cumplir eficientemente con los servicios públicos, aspectos fundamentales, con los cuales va a fortalecer la calidad de vida y derechos fundamentales de la población. Para concluir un poco más sobre mi tema, la población no es solo un simple número del Estado. Jurídicamente, la población es la razón de ser de todas las acciones estatales y el sujeto central de la protección jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado peruano, por medio de sus instituciones y normativas constitucionales, va a asumir claramente la responsabilidad jurídica con la cual este garantiza el bienestar y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en su territorio. Ahora voy a dar pase al ponente Edwin, quien nos va a profundizar sobre otro elemento esencial del Estado. Gracias, estimada Pamela, por presentarnos el elemento de población con tanta claridad. Ahora es mi turno de profundizar sobre otro elemento esencial del Estado, que es básicamente el territorio. Cuando hablamos de territorio desde el punto de vista jurídico, pues básicamente nos referimos al espacio delimitado geográficamente donde el Estado ejerce plenamente su soberanía. Esto pues incluye no solo el suelo, sino que también el subsuelo, el espacio aéreo y las aguas territoriales como tal. Y jurídicamente el territorio es fundamental porque establece los límites espaciales en los cuales las normas jurídicas del Estado se aplican obligatoriamente. En el caso de nuestro Estado peruano, en nuestra constitución vigente de 1993, como norma máxima suprema, en su artículo 54 establece que el territorio del Estado es inviolable y nos dice que también es inalienable. Qué interesante, ¿no? Esto pues nos quiere decir que ninguna parte del territorio puede ser, se puede ceder o se puede vender o entregar a otro estado o a otro país. ¿No? Para que pueda suceder eso, obviamente que tiene que haber un proceso constitucional, se tiene que seguir un debido proceso. No puede ser así por así, ¿no? Muy interesante, Edwin. Me surge una pregunta importante. ¿Cuál es la importancia jurídica específica del territorio para el Estado peruano? Es decir, ¿no? ¿Qué implicaciones legales concretas tiene esta definición constitucional? Excelente pregunta, estimado Sergio. La importancia jurídica del territorio
en nuestro estado peruano, pues básicamente radica en que garantiza el Estado y la facultad exclusiva para legislar y hacer cumplir las leyes dentro de sus fronteras, dentro de nuestro territorio. Además, implica la defensa jurídica del territorio ante disputas internacionales o conflictos territoriales, pues de esta manera garantiza así la integridad territorial y la soberanía de nuestro país. Quisiera agregar algo a lo que mencionaste, ponente Edwin. Justamente la protección jurídica del territorio va a implicar afrontar los conflictos fronterizos, ¿no? Como bien hace unos años atrás el Perú tuvo que afrontar el conflicto marítimo con Chile en el 2014, donde queda demostrado de manera clara el rol del territorio desde una perspectiva jurídica internacional. Efectivamente, Pamela, ese es un buen ejemplo. Allí podemos denotar, podemos ver el territorio adquiere una dimensión jurídica crucial para la defensa de los derechos soberanos del Estado como tal, en instancias internacionales. Ahora bien, asimismo, es muy importante considerar que el territorio jurídicamente tiene una estrecha relación con los recursos naturales. ¿Puedes profundizar sobre eso? Claro que sí, Ader. Jurídicamente el territorio peruano incluye la potestad soberana del Estado, pues sus recursos naturales, tales como los minerales, hidrocarburos, sus aguas, bosques y su biodiversidad, tanto como flora y fauna, estos recursos, según el artículo 66 de la Constitución Política, establecen que, bueno, pertenecen a la nación y su explotación debe servir prioritariamente al desarrollo económico y social del país. Esta disputa legal es clave porque regula jurídicamente el aprovechamiento, la conversión y la distribución equitativa de los beneficios que estos recursos pues generan, evitando así abusos y protegiendo los intereses nacionales como tal. Además, Edwin, considero que es importante destacar cómo jurídicamente se administra el territorio desde la descentralización, o sea, es decir, qué papel juegan las regiones provinciales y distritales en este contexto. Muy pertinente tu intervención, Diana. En el Perú, el territorio no es administrado exclusivamente por un gobierno central, sino, como bien sabemos, también los gobiernos regionales y locales, conforme lo establece la Ley Orgánica del Gobierno Regional, que es la ley número 27863, y la Ley Orgánica de las Municipalidades, ¿no? Que esta viene a ser, pues, la ley número 27972. Esto quiere decir que jurídicamente se organiza una gestión descentralizada del territorio que permite una adecuada atención a las necesidades específicas de cada región. Así el territorio también pues se convierte en un escenario jurídico en el que interactúan múltiples niveles de gobierno, cada uno con su función específica, ¿no? Con sus facultades, con sus facultades definidas, ¿no? Constitucionalmente y legalmente, pues, ¿no? Y de esta manera, pues, asegura la administración equilibrada y cercana de las necesidades de la población local o de todos sus integrantes. Estimado Sergio, veo que estás levantando la mano. ¿Me podrías indicar? Sí, sí, compañero. Sin embargo, ¿consideras que realmente la gestión jurídica descentralizada del territorio funciona eficazmente en el Perú? Es una pregunta clave, estimado Sergio. Desde la teoría jurídica,
el modelo es muy adecuado, pero en la praxis aún existen desafíos que tiene que robustecerse pues la eficacia. Por ejemplo, las competencias no siempre están claramente definidas, las cuales generan conflictos jurídicos entre gobiernos regionales y gobiernos centrales. Y también, pues, esto también entre los gobiernos locales de las municipalidades, ¿no? Mejorar esto es una tarea pendiente para nuestro ordenamiento jurídico territorial que se tiene que alcanzar, ¿no? A futuro. Bueno, en definitiva, compañeros estimados, el territorio es solo un espacio físico del Estado. Perdón, ¿no? Lo que quiero decir es que el territorio no es solo un espacio físico del Estado, sino que también un elemento clave para definir la soberanía, administrar, administrar recursos y garantizar derechos fundamentales. La Constitución peruana de nuestro Estado, así como las normas internacionales, establecen claramente sus implicaciones jurídicas y prácticas, las cuales deben ser comprendidas y aplicadas eficazmente por las autoridades competentes. Ahora dejo la palabra a nuestro ponente Ader, quien profundizará en otro elemento esencial del Estado, de la soberanía y el poder estatal. Gracias, Edwin, por exponer tan claramente sobre los conceptos jurídicos del territorio. Ahora me corresponde hablar sobre el otro elemento esencial del Estado, que es la soberanía y el poder estatal. Mm, desde este punto de vista jurídico, la soberanía es definida como el poder supremo e independiente que tiene un Estado, es decir, sobre sus asuntos internos y externos, sin interferencia de ningún otro Estado o entidad extranjera. Este poder es absoluto, perpetuo e indivisible desde el ámbito jurídico y político, aunque en la práctica se organiza en diferentes poderes o instituciones. Asimismo, en el Perú, la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de las instituciones del Estado, como lo establece claramente el artículo 45 de la Constitución Política del año de 1993. Interesante definición, Ader, pero me gustaría que expliques desde tu punto de vista por qué es importante jurídicamente que la soberanía resida en el pueblo y no en una autoridad única. Gracias por la pregunta, mi estimada compañera Diana. La soberanía popular es fundamental porque jurídicamente garantiza la legitimidad democrática del poder estatal. En el Perú, al residir la soberanía en el pueblo, se asegura que el poder del Estado sea representativo y responda directamente a las necesidades e intereses de los ciudadanos. Además, permite ciertos mecanismos jurídicos esenciales, como son las elecciones, referéndums, iniciativas legislativas que son populares y procesos participativos que fortalecen la democracia constitucional. Claro, complementando un poco más a lo que vas mencionando, ponente Ader, eh, se podría decir que también la soberanía popular va a ser la base jurídica para que se pueda dar la división y equilibrar los poderes en nuestro país. Eh, ¿Crees que está bien mi definición o no estás de acuerdo en lo que acabo de mencionar? Gracias, compañera Pamela. Voy a profundizar. La soberanía popular permite
estructurar jurídicamente la división del poder estatal en tres funciones principales, que vienen a ser el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En la Constitución peruana, que comprende en los artículos 90 al 139, establece claramente sobre estas divisiones con el fin de prevenir ciertos abusos y asimismo garantizar un control jurídico eficaz entre los poderes del Estado. Estimado Ader, tengo una interrogante. ¿Cómo se manifiesta la soberanía sobre el punto de vista jurídico en las relaciones internacionales del Estado peruano? Excelente punto, compañero Edwin. Eh, Jurídicamente, la soberanía externa implica que el Perú tiene capacidades para establecer relaciones diplomáticas, que son, eh, que son los tratados o son firmados los tratados y asimismo participar activamente en organizaciones internacionales sin depender de otros países. La Constitución que nos menciona en el artículo 55 al 57 establece específicamente que la política exterior es competencia exclusiva del Estado peruano en funciones de su soberanía. Claramente acá nos menciona un ejemplo, o que voy a mencionar el ejemplo, sobre el proceso ante la Corte Internacional de Justicia respecto al diferendo marítimo con Chile. En este caso, el Perú ejerció plenamente su soberanía jurídica internacional al recurrir a los mecanismos pacíficos y jurídicos para resolver los conflictos territoriales, demostrando la autonomía e independencia en la protección de sus derechos soberanos. Sin embargo, Ader, ¿crees que la soberanía jurídica absoluta aún existe en tiempos de globalización, considerando que los estados dependen cada vez más de acuerdos internacionales? Muy pertinente tu reflexión, compañero Sergio. Desde el punto de vista jurídico, la soberanía absoluta ha evolucionado, sobre todo en la era actual de la globalización e interdependencia. Hoy, aunque los estados nos mantienen o mantienen su soberanía formal, esta soberanía se ejerce en un marco jurídico internacional más complejo, donde el cumplimiento de tratados y convenciones nos limita en cierta medida las acciones unilaterales del Estado. Sin embargo, eh, jurídicamente, esto no elimina la soberanía, sino que es más bien lo adapta a las nuevas condiciones internacionales, siendo aún fundamental la capacidad jurídica del Estado para tomar decisiones internas autónomamente. Claro, finalmente, Ader, ¿cómo se garantiza jurídicamente que la soberanía popular en Perú no se vea vulnerada o debilitada? Excelente cierre, compañera Diana, para esta parte. La soberanía popular se protege jurídicamente mediante mecanismos constitucionales claros. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano tiene el mandato específico de garantizar que cualquier norma o acto estatal respete siempre la Constitución. Por ende, la soberanía popular, además, la sociedad civil tiene un papel activo en la defensa de esta soberanía, donde que haciendo el uso de los derechos de protesta pacífica,
o la participación ciudadana y la vigilancia constante sobre las autoridades estatales. Eh, para concluir, compañeros, la soberanía y el poder estatal son elementos jurídicos cruciales para la organización y funcionamiento del Estado. Su ejercicio, tanto interno como externo, debe siempre responder a los principios constitucionales claros que garanticen la legitimidad, la democracia y el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora cedo la palabra a mi compañera Diana, quien abordará en el siguiente y la última parte de la estructura jurídica del gobierno y la administración pública del Estado. Bueno, gracias, compañero Ader, por tu explicación y amplio sobre la soberanía y el poder estatal. Ahora vamos a cerrar este conversatorio abordando el último elemento esencial del Estado desde la perspectiva jurídica, el gobierno y la administración pública. El gobierno y la administración pública representan jurídicamente la organización estructural a través de la cual el Estado ejerce su autoridad, ejecuta las leyes, presta servicios públicos y promueve el bienestar general. Jurídicamente, el gobierno es el conjunto de instituciones políticas y administrativas facultadas por la Constitución para tomar decisiones y conducir el destino del país. Eh, en Perú, este concepto está claramente establecido en la Constitución de 1993, particularmente en los artículos 110 al 126, que definen cómo está organizado el Poder Ejecutivo y cuál es el marco legal que regula sus funciones. Estimada Diana, para aclarar desde el inicio, me gustaría que respondas a este interrogante para que de repente quede más claro. ¿Qué incluye específicamente la estructura jurídica del gobierno en el Perú? Gracias por la pregunta, compañero Edwin. Jurídicamente, el gobierno peruano incluye al presidente de la República, el Consejo de Ministros y todas las entidades e instituciones del Poder Ejecutivo que ejecutan las políticas públicas y administrativas en el país. Cada uno tiene funciones claramente establecidas en la Constitución y en leyes específicas, como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es ley número 29158. Diana, también es importante mencionar cuál es el rol jurídico específico del presidente de la República en el gobierno peruano. ¿Podrías profundizar eso? Claro, compañero Sergio. Jurídicamente, el presidente de la República es el jefe supremo del Estado y del gobierno, encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, representar al país en relaciones internacionales, dirigir las políticas nacionales y coordinar el trabajo del Consejo de Ministros. La Constitución, en el artículo 118, establece claramente estas funciones, otorgándole además facultades exclusivas como la convocatoria de elecciones generales, la negociación de tratados internacionales y la declaración del estado de emergencia en situaciones específicas. Excelente, Diana. Sin embargo, ¿consideras que jurídicamente la administración pública peruana está funcionando de manera eficiente o crees que todavía tiene retos importantes que cumplir en este aspecto? Muy buena pregunta, compañera Pamela. Jurídicamente, el marco legal de administración pública en Perú está bien estructurado en teoría, pero en la práctica enfrenta a retos significativos. Estos desafíos incluyen la burocracia excesiva, corrupción, falta de transparencia y eficiencia.
limitada en la ejecución de políticas públicas. Por esta razón, hay reformas jurídicas constantes como las impulsadas por el decreto legislativo número 1446 sobre la modernización de la gestión pública, donde buscan precisamente mejorar la eficiencia y transparencia administrativa. Compañera Diana, eh, desde una perspectiva jurídica, ¿cuál es el rol del Congreso y el Poder Judicial en el control del gobierno? Muy pertinente tu intervención, compañero Ader. Desde el punto de vista jurídico, el Congreso ejerce un control político y legislativo sobre el gobierno mediante mecanismos como la interpelación, la censura de ministros y la aprobación del presupuesto público. Por su parte, el Poder Judicial y especialmente el Tribunal Constitucional ejercen un control jurídico, asegurando que los actos del gobierno y la administración pública puedan cumplir estrictamente con la Constitución y las leyes, ¿no? Así protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a posibles abusos del poder público. Además, estimada Diana, eh, ¿cómo influye jurídicamente la participación ciudadana en el gobierno y en la administración pública? Excelente punto, compañero Edwin. La participación ciudadana es esencial jurídicamente, pues está consagrada en el artículo 31 de la Constitución. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en asuntos públicos directamente o mediante representantes elegidos. Esto implica mecanismos jurídicos como el referéndum, presupuestos participativos locales, audiencias públicas y consultas ciudadanas que fortalecen la legitimidad democrática del gobierno y aseguran la transparencia en la administración pública. Finalmente, compañera Diana, ¿qué opinas sobre el rol jurídico del gobierno electrónico, ¿no? Para la modernización de la administración pública? Muy relevante su pregunta, compañero Sergio. Jurídicamente, la digitalización y el gobierno electrónico están regulados en Perú mediante el decreto legislativo número 1412, Ley de Gobierno Digital. Esta ley establece principios claros para el uso de tecnologías digitales en la gestión pública, buscando simplificar trámites, transparentar procesos administrativos y mejorar la interacción del Estado con los ciudadanos. Jurídicamente, presentan un avance significativo hacia una administración pública moderna, ágil y eficiente. En definitiva, compañeros, el gobierno y la administración pública son el corazón operativo del Estado desde una perspectiva jurídica. Su estructura, organización y funciones claramente definidas en la Constitución y leyes específicas que determinan cómo se ejercen las políticas públicas, ¿no? Cómo se prestan servicios esenciales y se garantiza el bienestar social y económico del país. La efectividad jurídica de estas instituciones depende también del control ciudadano, eh, político y judicial constantes que van a fortalecer la democracia y garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Bueno, con esto concluimos nuestro conversatorio sobre el concepto jurídico del Estado, gracias a todas sus participaciones activa y enriquecedora.